Seguimos aquí seguimos las 7:49 minutos de la mañana. Y lo prometido es deuda. Ya está aquí nuestro invitado, Joel Santos, empresario turístico, que también fue expresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Azonadores, pero creo que tiene otro nombre. ¿O sigue igual? Asociación de Hoteles y Turismo. Yo sabía. Pero sigue llamándose Azonadores. Pero todo el mundo le dice Azonadores, así mismo. Es la marca. Pero además también es miembro del gabinete presidencial de Luis Abinader. Muy buenos días y gracias. Imagino que lo estás asesorando en el aspecto turístico también. Bueno, estoy dirigiendo lo que es la parte turística del punto de vista del gabinete y también estoy colaborando en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Bien. Excelente. Joel Santos, veo una información en el día de hoy, precisamente a propósito del turismo, de que el país es posible que pierda alrededor de 139 millones de dólares, oiga bien, por la suspensión de los vuelos, especialmente Europa, China, Corea del Sur e Irán. En esos 30 días que se impedirá la llegada de estos pasajeros de Europa, se va a perder todo ese dinero, de acuerdo con las estimaciones, precisamente de lo que se ha establecido en los últimos años. ¿Qué piensa usted sobre ese particular? Bueno, la verdad, antes de comentar sobre eso, no puedo quedarme callado con lo del papel higiénico. Tengo que comenzar por eso. Dígamelo. Y yo simplemente digo que las personas van a terminar utilizando muy rápidamente el papel higiénico. ¿Y por qué razón? Porque cuando le lleguen las cuentas de lo que tienen que pagar en el supermercado por haber exagerado las compras, entonces ahí es que le va a dar la diarrea. Ahí es que le va a dar. Ay, mi madre. Verdaderamente, o sea, increíble. eso fue un tarjetazo. Esos bueno, cuartos no estaban ahí. Bueno, yo pienso que la gente, Ay, mi madre. viendo el ritmo de compra que se llevó, la verdad que la gente va a tener que hacer un esfuerzo. Yo no lo entiendo, esa histeria colectiva. Yo no la entiendo. La verdad que, bueno, el país todavía está aprendiendo lo que son esos procesos y en el mundo de hoy pues vamos a tener más temas de ese tipo. Inclusive cuando lo aplicamos al sector turístico siempre hacemos esa salvedad. Es un mundo que tiene mucho nivel de información. La información viaja rápido. Y muchas personas que tienen ahora la capacidad de, vamos a ponerle esa palabra, despachar información. Y eso genera pues una cantidad de pánico normal en circunstancias, porque es que la gente no está acostumbrado todavía a manejar ese flujo de información tan amplio. Nada más uno se remonta a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Si la gente hubiese manejado la cantidad de información que maneja hoy, muy distinto fuera el mundo. Entonces nosotros estamos en una situación muy distinta. Es otro juego, como dicen. Así es. Y pues hay que adaptarse a esos vaivenes, como dicen, porque hoy día cualquier persona, no necesariamente entrenada o no, pues es capaz de despachar información en las redes y convertirse en una figura desde el punto de vista de las personas sin necesariamente tener la preparación para ello y usted no tener tampoco la preparación para manejarlo. Hay muchas cosas positivas desde el punto de vista. Usted entra en Google y rápidamente encuentra toda la información que usted quiere. Ya usted no tiene ni siquiera que comprar libros. Usted busca lo que usted quiere, le hace la pregunta al celular con cualquier tema. Es más, hasta las discusiones coloquiales se han reducido, porque hay gente que siempre está dando cifras y usted nada más se mete y dice, mira, espérate un momentito, déjame ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Te refuta automáticamente. Y lo refuta de una vez, por lo tanto no hay que discutir. Todo eso es positivo, pero también tiene sus elementos negativos. La pregunta obligada, vamos a ver, justamente usted como empresario turístico y además ex miembro de Azonadores, expresidente de Azonadores, ¿hay pánico en el sector turístico con este tema del coronavirus? La verdad que es una situación complicada para el sector. Porque obviamente este tipo de restricciones, particularmente el mercado europeo, que había sido el soporte del sector, dada la situación anterior que se viene manejando con
la crisis mediática en el mercado norteamericano, pues verdaderamente sí pone al sector en una situación complicada. Hay que asumir claramente de que en los próximos días, de no cambiar la situación, pues los hoteles pues prácticamente se van a quedar con muy pocos turistas, con todos los efectos que esto implica. La estimación de los 130 millones de dólares en 30 días no es alocada. Y es algo muy simple. El sector genera al año unos 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, mensualmente el sector está generando unos 700 millones de dólares. Por lo tanto, si la caída del sector es importante, pues el impacto puede inclusive ir más allá de esos 140 millones de dólares. Simplemente sacándolo por pura matemática. Sí. El sector genera, reitero, es el pilar de la economía. 700 millones de dólares al mes. Esa es la producción mensual de lo que es el sector que impacta turístico, directamente a productores, agricultores, gente que vende. Con toda la cadena que Exacto. esto implica. Recordando que el sector turístico, medido por su impacto directo, indirecto e inducido, representa el 23% del Producto Interno Bruto. Es decir, el sector turístico tiene que ver por cada 4 pesos que produce la economía, de alguna manera, el sector impacta 1 peso. Es decir, una parte sumamente importante de nuestra economía. Por eso es que las autoridades sopesaron bien el tomar la decisión. Yo sí considero que también hay que pensar, y creo que volvemos a cometer los mismos errores. La decisión, si bien tuvo que ser abrupta, hay que informar de una manera más contundente y más completa una vez se toma la decisión. Porque se generaron muchas lagunas en la cadena de información que se manejó, y en el día de ayer el sector estaba en caos. Estaba en caos desde el punto de vista de que los turistas no necesariamente conocían totalmente lo que tenían que hacer. Los mismos turoperadores, que son los que tienen que movilizar a los turistas, tampoco tenían con claridad lo que tenían que hacer. Y inclusive hubieron muchos turistas que se generó el pánico de tratar de llegar a los aeropuertos. Es decir, cuando usted, para ponerlo en términos más entendibles, cuando usted emite una decisión de ese tipo, que vamos a llamarlo una especie de ley, usted tiene que sacar al mismo tiempo los reglamentos. Es decir, usted tiene que establecer completamente cómo se va a hacer. Y la verdad es que con la rapidez que se quiso presentar la información el sábado en la noche, pues lamentablemente se dieron los titulares, pero los detalles no estaban totalmente definidos. Otra vez nos queda otro aprendizaje de esta situación, y la verdad es que nosotros tenemos que entender algo. Podemos tener una situación coyuntural que nos obligue a suspender operaciones de algún modo, pero esos turoperadores con los que nosotros estamos trabajando, esos socios con los que estamos trabajando, porque así lo debemos llamar, son los llamados a seguir trabajando con nosotros en el futuro. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de ellos a la hora de tomar este tipo de decisión, y debemos estructurar las cosas mejor. ¿Por qué? Porque cuando mandamos señales de este tipo, pues el destino queda en cuestionamiento. Y como dicen, el coronavirus está ahí. Yo no voy a cuestionar las medidas desde el punto de vista de salud, pero la vida continuará. Claro. Y el país que se llama ser país turístico, porque es un país que depende del turismo, pues también deberá necesitarlos más adelante para recomponer esta situación. A tu modo de ver. Porque el efecto no es... Yo creo que a veces hay poco conocimiento de las interioridades del sector. A tu modo de ver, ¿qué debió hacer el gobierno
para evitar esa confusión entre los turoperadores. Antes de hacer el anuncio debió haber reunido al sector con los principales actores, haberle instruido lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer y luego anunciarlo. No salir a hacer el anuncio público sin haber conversado con los actores del sector en este sentido. ¿Qué específicamente pasó en los aeropuertos? Hubo gran confusión en cuanto a la aplicación de la medida. De hecho, los turoperadores no tenían claro cómo manejar sus turistas y inclusive se pasó la información de que ni siquiera los mismos hoteles tenían claro de lo que iban a hacer con los turistas. Por lo tanto, se generó un grave problema. Hay que entender que la movilización de los aviones, o sea, movilizar un avión no es un tema como usted moviliza una guagua para un meeting, político. Mira, llámate a fulano y tráela. No, eso no es así. Entonces, esos mismos turoperadores, hay que entender algo, esos mismos operadores de líneas aéreas, etcétera, están pasando por muchas situaciones en el mundo. Y su situación económica no es que tampoco es... O sea, son grandes costos. Es precaria. Y la República Dominicana tampoco debe querer complicar más todavía esa situación. Entendiendo que el país tiene todo el derecho de tomar las decisiones que tenga que tomar para proteger a sus ciudadanos. Eso no está en cuestionamiento en ningún momento. Pero de nuevo, el manejo de la crisis, se muestra a veces un desconocimiento de las intrínculas de un sector que tiene muchas aristas. Así como es muy bueno, así como aporta muchos temas al país, es detrás de las cámaras, como dicen, se mueve todo un engranaje que hace mover la industria. Yo creo que el gobierno actuó por presión social, porque había mucha gente en las mismas redes sociales pidiéndole al gobierno que óyeme, pero que los casos son de Europa. ¿Por qué permiten los vuelos de Italia? ¿Por qué permiten los vuelos de...? Entonces, yo creo que fue de ahí que salió la medida del gobierno. Bueno, yo pienso que los gobiernos están ahí no para tomar decisiones necesariamente populistas, sino para tomar decisiones ejecutivas. De nuevo, reitero, no cuestiono el timing ni la decisión, sino la forma. Que el proceso debió haber comenzado antes con los actores del sistema. Totalmente. Tengo entendido que supuestamente hay personas que estaban varadas porque se tomó la decisión, entonces muchos estaban que se iban al otro día, por ejemplo, y como que no podían salir, que no saben qué van a hacer, que ya gastaron todo el dinero y entonces estaban también quejándose de que cómo toman una decisión así. ¿Usted tiene conocimiento de esa situación? Bueno, claro que se dieron muchos temas de logística, pero vuelvo y reitero, el problema está en que usted tiene que, en situaciones de ese tipo, usted tiene que poner a todos los actores de su lado. Tiene que poner a todos los actores de su lado para poder ejecutar lo que usted ha decidido. Pero eso no es un tema que usted decide en 15 minutos. Exacto. O sea, es un tema que se supone que usted tiene 3 días planificando. Porque en la reunión... Estoy teorizando, pero se supone que tiene 3 días. En la reunión que sostuvo el presidente Danilo Medina, el miércoles y jueves, creo que hasta el mismo viernes también tuvo... Sí, el mismo viernes... El jueves hablamos con De la Rosa Chupani y el viernes también. Hubo una reunión en el Palacio Nacional y luego de la reunión hubo una conferencia de prensa, recuerdo como ahora. A las 6 de la tarde. Y entonces, ¿qué sucede? Que en esa reunión participó el Servicio Nacional de Salud, participó el Ministro de Salud Pública, participó el Ministro de Defensa y participó el Ministro de Turismo. Estuvo ahí en esa reunión del Palacio Nacional. Por lo que yo creo que sí hubo información con respecto a ello y eso debió haber ocurrido. Entonces, vuelvo y reitero, señores, el sector turístico, si bien es positivo para el país, es muy bueno, es adecuado, pero es hacia atrás, es un sector complejo
Es un sector con muchos elementos a tomar en cuenta. Y yo siempre he usado esa expresión, que de hecho la he utilizado en este espacio cuando he venido. Si usted quiere participar, o sea, vamos a hablar de béisbol, como dicen. Si la República Dominicana está en las grandes ligas del turismo. Si usted quiere participar en las grandes ligas, usted tiene que ir equipado para participar en las grandes ligas. Usted tiene que jugar a la altura de las grandes ligas. Usted no puede estar en las grandes ligas y jugar béisbol como un clase A. Exactamente. Entonces, eso es extremadamente importante, señores. En las crisis es que se ven los verdaderos socios. En las crisis es que se demuestra quién es quién. Y la República Dominicana en el sector turístico tiene que comportarse a la altura que se ha ganado desde el punto de vista comercial. Todos los aspectos. ¿Qué hacer ahora entonces? ¿Qué corresponde a las autoridades, tanto del gobierno como ustedes como empresarios? ¿Qué se puede hacer para que este impacto del coronavirus, esta pérdida que ya se está anunciando de más de 139 millones de dólares, no impacte tan negativamente y no de tan duro al sector? Yo creo que ya hecho esto, obviamente el sector tiene que coordinar en conjunto. Ya de hecho se ha comenzado a lo que es todo el movimiento de esos turistas de regreso a sus destinos, a sus países. Pero nos toca dar todo el apoyo para controlar el virus. Y como dicen, estas situaciones difíciles hay que pasarlas rápido. Hay que mantener una comunicación también directa con todos los operadores. Eso fue sugerido por nosotros desde hace ya más de una semana. Y si inclusive habíamos sugerido de que se nombrase un vocero. Tiene que haber un vocero en plena comunicación con todos los socios del sector, informando de la situación. Y al final de cuentas, como digo, la recuperación dependerá de qué tan rápido pues el país sobrepase esta situación y la controle. Gran parte del turismo que nos llega viene de Europa, sobre todo de Italia. Tanto así que aquí ya hay comunidades habitadas de manera definitiva por italianos. Y hay algunos lugares turísticos donde los italianos han logrado comprar propiedades y se han quedado aquí. Han tomado... He conversado con algunos, por ejemplo, como Horacio, uno que vive en Boca Chica, me dijo, vengo aquí, me voy a quedar a vivir a Santo Domingo porque ya yo no aguanto las bajas temperaturas. Son qué sé yo cuántos meses de frío. Entonces él vino para acá. Bueno, ¿a qué medida al momento de suspender los vuelos? Muy inteligentemente, porque eso lo han hecho otras naciones. Probablemente cuando eso se anunció aquí, se anunció primero que Estados Unidos. Cuando se anunció aquí la suspensión de vuelos. Se hizo oficialmente ahora, pero el mismo día comenzaron a suspender vuelos. ¿De qué manera eso puede impactar, evitando esos vuelos en la economía turística, sobre todo en el área de turismo? No, como decíamos, el impacto es sin lugar a duda importante. La participación del sector o de Europa en todo lo que es la generación de turistas, tradicionalmente es de un 25%. Pero ¿qué pasa? Con la crisis mediática que había tenido el país o que viene lidiando el año pasado con el sector norteamericano, con la parte de Norteamérica, Estados Unidos de manera concreta, esa participación había aumentado. Es decir, este invierno estábamos dependiendo de una manera más importante de Europa. Pues lamentablemente tenemos esta situación y el sector va a perder muchos turistas. Ahí hay que agregarle al hecho de que en la participación de Estados Unidos hay una parte clave que es de negocios. Obviamente la parte de los negocios fue la primera en interrumpirse ante esta situación. Más los sectores de grupos, los grupos que también el país depende bastante de esto, que ya también venían reduciéndose. El efecto va a depender en gran medida de qué tanto dure la crisis. Yo entiendo que si en los próximos 30 días nosotros logramos rebasar esta situación, va a haber un periodo de recuperación. O sea, está claro de que el 2020 no va a ser el año que todos esperábamos. Año duro. Yo creo que eso hay que tenerlo claro.
pero tenemos que enfocarnos en la recuperación y minimizar su impacto, pero el impacto estará allí. Y como bien ustedes han mencionado, no solamente estamos hablando de los hoteles, estamos hablando de toda la economía periférica que depende del sector, suplidores, y mencionando el hecho de que los sectores periféricos son menos resilientes, es decir, son sectores que tienen una menor capacidad financiera. Y se afecta más rápido. Que los grupos hoteleros, aunque los grupos hoteleros hay que mencionar, ya vienen manejando una situación anterior. Hay otra parte que nos va a afectar también, y es el cierre de la frontera con Haití. Nosotros le vendemos mucho. Hay gente que ve a Haití desde aquí, de la capital. Hay que irse a la frontera para darse cuenta que hasta hielo pasan los haitianos a comprar, que yo lo he visto. Hielo en Elías Piña, por ejemplo. Ellos vienen a comprar el hielo en bloque, como se llama, conservado con paja de arroz, por ejemplo. Yo lo he visto ya en Elías Piña, después de Carrizal. ¿A qué medida el cierre? Que es interesante el cierre, pero también hay que ver el impacto económico. Es interesante por la parte sanitaria, tanto para ellos como para nosotros, pero en la parte económica es una realidad. ¿Ustedes han visualizado esta situación? Desde el punto de vista de las exportaciones de bienes, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y yo siempre digo, cuando me refiero a ese comercio, de que hay un elemento informal importante todavía que no necesariamente se contabiliza. Es decir, que el impacto es más importante. Yo creo que las autoridades de Haití y República Dominicana deben reunirse y tratar de tomar las medidas para que el comercio entre los dos países en la frontera pueda manejarse. Creo que el cierre de la frontera hay que delimitarlo. Usted no puede cerrar la frontera en todos los aspectos, sino controlar probablemente, que es lo que los dominicanos siempre hemos dicho. Nosotros hemos dicho, bueno, es que hay que controlar el tráfico de personas o el movimiento de personas. Y eso es independiente haya o no coronavirus. Pero el tráfico de mercancías, es decir, el movimiento de mercancías, tiene que mejorar, porque si bien para nosotros es nuestro segundo mercado de exportación de bienes y hay que reconocer su importancia, Haití se nutre de República Dominicana para poder sostenerse en cuanto a esos mismos productos. Pero justamente porque se nutre es que ellos permitirán el tráfico de mercancías siempre que los camiones circulen con personal reducido para minimizar el riesgo de contagios. Bueno, la frontera fue cerrada, pero el tráfico de mercancías continúa. Lo que pasa es que con tal vez más rigurosidad, más controles y más exigencia, ¿verdad? De que la persona que pase de aquel lado, si es que pasa, entonces no esté contagiado. Yo creo que, y la verdad que va a sonar extraño lo que voy a decir, muy extraño va a sonar. En ese escenario, el coronavirus es una oportunidad para que la República Dominicana y Haití establezcan un protocolo de manejo de la frontera mucho más estricto. Porque como dije anteriormente, esa regularización, nosotros no tenemos que esperar que se nos arme una crisis para arreglar ciertas cosas. O sea, la frontera necesita una regularización. Obligado. Hay otro aspecto, Joel. Entonces, vamos a organizar ese tráfico de mercancías. ¿Cómo que? O sea, es que así es que debe ser. Pero hay otra cosa, Joel. Yo soy un profano en economía. Primero, no me gusta esa profesión, no me gusta. Porque los economistas siempre nos dan muchas cifras que a veces no podemos bregar, lo que no somos expertos en eso. Pero yo te voy a decir una cosa. El comercio haitiano maneja 3 monedas: el peso, el GUL y el dólar. Incluso de lo que menos se habla es de que muchos dólares que entran a la República Dominicana entran por esa frontera. Y conozco amigos que se dedican a comprar esa moneda extranjera que la necesitamos para las importaciones. Ustedes tienen, porque yo he ido a Haití como 11 o 12 veces en mi vida y he visto que uno de los negocios que en Haití funciona, haya golpe de Estado o no haya, el envío de remesas. Esas empresas remesadoras en Haití, como Western Union, que yo he visto, y otra como Caribe Express, que funciona muy bien allá, no se paran. Los haitianos, evidentemente, con esa moneda vienen, más o menos van a la frontera a comprar.
sobre todo alimentos y materiales de construcción. Eso impacta mucho también. Sí, ahí algunos productos industriales sí, también. porque con dólares que lo compran. Sí, algunos productos industriales. Eso tiene también un impacto, ¿verdad? En la economía nuestra. Ese asunto del uso de las monedas ya. Es que claramente hay una interrelación entre Haití y República Dominicana desde el punto de vista comercial. Cuando Haití recibió toda la ayuda, o parte de la ayuda, porque no llegó todo, luego del terremoto y cada vez que Haití muestra un relanzamiento de su economía, aunque no han sido muchos los casos, Sí. Eso tiene un efecto en la República Dominicana. Lo que pasa es que nosotros no lo medimos y no lo sentimos, pero cuando la demanda, cuando la población haitiana incrementa su demanda, obviamente incrementa su demanda de productos dominicanos. Y el tema de las remesas es igual que en República Dominicana. Uno de los problemas que va a tener esta desaceleración de la economía mundial, particularmente en el caso dominicano, la desaceleración de Estados Unidos, que por eso han bajado las tasas de los fondos federales y demás, va a impactar a la República Dominicana desde el punto de vista de sus remesas. Y eso es grave en la economía las nuestra. remesas. Las remesas es uno de los tres factores o tres elementos de mayor generación de divisas para la economía dominicana. Zona franca, remesa y turismo. Óigame lo que usted está diciendo. Tenemos problemas en el turismo. Bueno. Y es la columna vertebral de la economía dominicana. Y dice el Banco Central, ¿verdad?, que en el caso de los cruceros, los artesanos reciben el 53.61% de los recursos económicos por gastos en bienes y servicios. Sí. Y los excursionistas obtienen el 32.40% de los ingresos por esta actividad turística. En el turista no residente y los transportistas y hoteleros reciben los mayores ingresos. Uh-huh. Que pese a las potenciales pérdidas que afectarán a los pequeños empresarios, hay una situación. Ustedes se mantienen optimistas a pesar de ello. Pero, entonces ahora usted me suma que las remesas, que es el segundo soporte económico en la República Dominicana, también está en peligro. Es muy simple. O sea, vámonos al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, y vamos a coger un ejemplo. A mí me gustan los deportes, por eso uso mucho pienso mucho en la... Pues tú eres seguidor de Baudilio Jiménez, es de aquí de los deportes. Sí. Bueno, y con usted estuvo Biembo también. Sí. Sí, con Biembo también yo tuve algunos intercambios aquí en años anteriores. Ok. Entonces, decía que todas esas actividades deportivas que han sido suspendidas en Estados Unidos, las grandes ligas, la NBA, la Liga Superior de Fútbol o de soccer, como le dicen allá, del tenis, todas esas actividades que han sido suspendidas tienen detrás todo un bagaje de la economía. Las personas, cuando vienen esas suspensiones, pierden su trabajo. Hay mucho personal latinoamericano detrás laborando en ese tipo de actividades. Cuando todos los grupos que se manejan en Estados Unidos al suspender en el mismo sector turístico norteamericano, hay muchos dominicanos laborando que de una manera u otra reciben sus ingresos y esos ingresos los envían a República Dominicana para vamos a decir, para sostener a sus familiares. Esas remesas se van a ver afectadas cuando la actividad económica norteamericana se ve resentida. Y es un hecho que deberá suceder así. Por eso la dependencia. Nosotros no solamente exportamos productos y servicios a Estados Unidos, nosotros exportamos recursos humanos a Estados Unidos. Todos esos dominicanos que están en el exterior con algún vínculo hacia República Dominicana son exportaciones. ¿Es una fuga de cerebro? Sí lo es, pero son exportaciones de nuestros dominicanos que envían entonces esos recursos a República Dominicana. Joel Santos, ya yo creo que tenemos el problema planteado.
estamos planteando el problema. Ahora dígame usted, ¿cuál es la solución? Como mencioné, la solución, sin lugar a dudas, dado el escenario que se nos ha planteado, es ya tomar todas las medidas que sean necesarias para salir de este problema rápido. Mientras más rápido nosotros salimos del problema, y esto hay que mirarlo, como digo yo, empresarialmente. Usted está metido en el lodo y usted tiene los pies. Cuando usted mete los dos pies en el lodo, si usted no se mueve, usted se hunde más rápido. Claro. Usted tiene que tomar las medidas que tenga que tomar para salir y cruzar el charco lleno de lodo lo más rápido posible. Porque aquí el principal enemigo que tiene el país es el tiempo. Mientras más se prolongue nuestra situación de crisis, es verdad que dependemos del mundo, está claro. O sea, no es solamente lo que haga República Dominicana, es lo que haga Europa, ya quedó eso demostrado. Nosotros pudimos no haber tenido un solo caso de coronavirus y nuestro sector turístico ya se hubiese visto afectado. O sea, Claro. Sí, claro, porque sí. porque los turistas simplemente no van a viajar. Exacto. Lo mismo hablamos, nosotros pudimos no haber tenido un caso de coronavirus, pero Estados Unidos, si cae en una desaceleración mundial, ya ha quedado demostrado en lo que hemos hablado aquí, de que también nos va a afectar. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es limpiar a República Dominicana de este problema lo más pronto posible, aunque se tengan que tomar las decisiones que se tengan que tomar, ya que estamos dentro del problema. El tiempo, ya no la magnitud, el tiempo es nuestro principal enemigo. La magnitud, pues ya tendremos que lidiar con eso y el país tendrá que mostrarse resiliente a la situación, tendremos que aguantar, tendremos que tomar un conjunto de medidas que yo espero que se tomen en los próximos días en el orden económico para pasar esta situación. Hay que pensar que muchas personas pueden perder sus empleos en los próximos días, ya sea por la vía del desahucio o por la vía de la suspensión. Hay que pensar... Eso es grave. Hay que pensar, porque aquí hay que hablar claro. Claro. Hay que pensar en que el crédito el crédito de muchas personas se puede ver afectado en estas circunstancias. Es decir, en la medida que no hay actividad o que la actividad económica se reduce, usted tiene que pensar el hecho de que la disponibilidad de muchas personas se va a reducir y eso puede afectar el crédito. El impacto económico. Sí. Totalmente. Y de nuevo digo, el tema es el tiempo. Solución definitiva, dice Joel Santos. Actuar lo más rápido que se pueda. El gobierno de la República Dominicana debe actuar lo más rápido posible para contrarrestar esta situación del coronavirus. Y deberán especialmente en el sector turístico. Medidas monetarias, medidas fiscales y medidas en el plano laboral deberán tomarse de manera conjunta. Gracias, Joel Santos, por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. Seguimos con más aquí en La Opción de la Mañana.